se empezará explicando lo que, a grandes rasgos, lo que es la regresión logística. Eh, Se dice que a grandes rasgos, ya que se vio en clases. Sin embargo, para retomar el tema, se trata de, con la regresión logística, se trata de hacer un clasificador, es decir, de que resolver problemas en los cuales la decisión puede ser cero o uno. Sin embargo, vamos a ver por qué la regresión lineal, que ya hemos visto con anterioridad, no puede ser posible, ya que para empezar, este agarra múltiples valores, uno, 2, 3, 4, etcétera, y nosotros queremos un problema de clasificación donde sea cero o uno, verdadero o falso, para resolver problemas de este tipo. Entonces aquí podemos ver que si aplicamos regresión lineal, que sería este punto, esta línea, de podemos encontrar varias desventajas, como por ejemplo, si tenemos un umbral de 0.5, al momento de agarrar valores que están más a la derecha o valores atípicos, es muy sensible este tipo de implementación, ya que puede agarrar valores menores que cero o mayores que uno al, al ser valores muy a la derecha o muy a la izquierda del límite de decisión. Entonces, se propuso usar curvas. Los investigadores propusieron usar curvas, como se puede ver aquí, dibujar polinomios. Entonces ya no había problema de que estén muy lejos eh, los ejemplos de este lado, porque las curvas pues los seguirían. Sin embargo, aquí tenemos un problema en el cual aquí hay como un punto muerto, en el cual si cae aquí el ejemplo, pues nos encontraríamos con un problema. Entonces, la solución con la que se trabaja es la función sigmoide, ya que, bueno, si podemos ver aquí en la anterior, empezamos a incluir algo muy importante, que es la normalización de 0 a 1, lo cual nos da muchas ventajas porque tiene que ver mucho con la probabilidad. Entonces, la función sigmoide igual tiene que ver mucho con la probabilidad al momento de ir de 0 a 1, y otros temas los cuales implican mayor explicación que no se van a retomar aquí. Entonces aquí está la función sigmoide, que va de 0 a 1, y tenemos la misma característica de la polinomial sin el punto muerto y con muchas características importantes, como pues su derivada es fácil ponerlo, programarlo, no lleva muchos recursos de la computadora, etcétera. Entonces, juntando las dos, la regresión lineal y la función sigmoide, se tiene, o sea, ya aplicándolo a lo que estamos viendo, se tiene la siguiente ecuación donde aquí está la función sigmoide. Sin embargo, el término de menos z, la z, perdón, pues vendría siendo nuestra función a estudiar, nuestra hipótesis, por lo cual decimos que si esta función es mayor a 0.5, pues tenemos dos secciones, que y sea igual a 1 si es mayor a 0.5 y que y es igual a 0 si es menor a 0.5. Entonces, para múltiples variables tenemos aquí ese gráfico, el cual es muy importante entender, que tenemos dos decisiones, cuando y es igual a 0 y cuando y es igual a 1. Aquí lo podemos ver en 2D, donde tenemos dos ejemplos, x2 y aquí x1. Aquí está el limit, el decision boundary, y aquí tenemos las dos opciones de salida, así, y es igual a 0 y y es igual a 1. Y ya en 3D se vería así, con lo cual la hipótesis, la salida, sería este punto de acá que vendría saliendo de la pantalla, que es este de acá. Con lo cual aquí está la línea también que se ha trazado aquí. Y pues ya vemos que agarra dos superficies. Si y es igual a 0, agarra una, y de diferente altura que si y es igual a 1. Con lo cual ya tenemos nuestro clasificador. El límite de decisión, decision boundary, es muy importante porque con esto vamos a establecer el límite si queremos que sea de una sección o de otra sección a trabajar. Aquí tenemos un ejemplo donde x1 más x2 pues es igual a 4. Entonces, si tenemos el ejemplo de que sumen 4, va dependiendo a qué sección se va a referir. Si a y igual a 1 o y es igual a 0. Dependiendo también qué decision boundary vamos a usar. Y eso sería todo. Ahorita vamos a explicar el one versus one. One versus all, perdón. Bueno, siguiendo con el video, aquí tenemos el método de one versus all, que también se conoce como uno versus el resto, en lo cual
se tiene que explicar de que hasta ahorita habíamos puesto que si era cero o era uno, si era sí o era no, etcétera, de cualquier problema, ¿no? Por ejemplo, un caso actual de que si alguien tuviera coronavirus o no, entonces imaginemos que la tachita era que no y el rectangulito era que sí, entonces eliminamos esto, entonces hasta ahorita teníamos que sí o que no, podría tomar uno de estos dos valores. Sin embargo, ahora se tiene que la multiclase. Lo que se trata de resolver con estos algoritmos es resolver ahora varias clases. Ya no solo si sí o no, sino por ejemplo también clasificar. Retomando el tema del coronavirus, imaginemos que aquí ya no es sí o no, sino que clasificamos en que es coronavirus, no es coronavirus, es gripe normal. Entonces, aquí podemos tener tantas clases como queramos. Podemos tener muchas, no solo tres, cuatro, si es coronavirus, si no es coronavirus, si es influenza, si es gripe, cualquier cosa que se nos ocurra, podemos ponerlo aquí. Entonces, imaginemos que x2 y x1, que es la que está aquí, puede ser la temperatura corporal y no sé, acá puede ser otra cosa como por ejemplo si tose tantas veces al día, si tiene algún síntoma que esté ligado con el coronavirus, etcétera. Entonces, una vez retomando este ejemplo, pues tenemos tres claves aquí para explicarlo. Entonces, este algoritmo se centra en que vamos a enfrentar una de nuestras opciones contra todas las demás, pero las demás no importa, vamos a tomarlas como genéricas, como triangulitos contra tachita y cuadradito. Sin embargo, tachita y cuadradito van a ser una sola. Solo una contra todas las demás, por eso se llama así. Entonces aquí tenemos vamos a hacer decisión binaria para cada uno de estos ejemplos. Entonces tenemos solamente, imaginemos, si se tiene coronavirus contra si es gripe normal o si no se tiene coronavirus. Contra todas estas. Y lo mismo acá, cuadradito contra todas las demás y tachita contra todas las demás. Entonces vamos a hacer nuestras decisiones binarias. O sea, en este caso serían tres porque tenemos tres clases. Eh, tres ejemplos, perdón. Y al momento de que tengamos estas tres, vamos a observar nuestra salida. Nuestra hipótesis se va a basar en la probabilidad de cada una. Entonces, aquí podemos tener, no tienen que sumar uno porque son, son eventos independientes una de otra. Entonces, aquí podemos tener una probabilidad del 30%, aquí podemos tener una del 80% y aquí una del 50%. Entonces, se va a agarrar del caso en concreto que se esté trabajando, se agarra el que tiene la mayor probabilidad y en este es que se resuelve. Y en sí, en esto consiste el one versus all. Y ahorita vamos a explicar el one versus one. Bueno, en el caso de one versus one, se tiene exactamente el mismo escenario que en one versus all, en el que tratamos de resolver algo que ya no solo va a tomar 1 y 0, sino que puede tomar diferentes clases. Sin embargo, es exactamente igual, pero aquí cambia que no se van a enfrentar uno versus todos, sino uno versus uno. Solamente dos ejemplos. Tomando que el tema del coronavirus, puede aquí enfrentarse el tema de que es coronavirus versus es gripe, ¿no? Entonces aquí se enfrenta solamente circulitos con cuadraditos. Uno contra uno, no se mete el otro ejemplo. Entonces aquí solamente circulitos con triangulitos y a lo último triángulos con cuadrados. Esto es a lo que quiero llegar con que es uno versus uno nada más. Entonces se tiene el mismo escenario que en One versus All, que se va a agarrar, se ejecutan todos cuando se quiera realizar la hipótesis, se ejecutan todos y se va a agarrar el que tenga mayor probabilidad de que ocurra la decisión que estamos tomando. Entonces, se agarra el escenario donde está la mayor probabilidad y con eso se resuelve. Y eso es todo. Por último, tenemos el softmax regression, el cual es lo mismo. Da solución a la clasificación multiclase
Sin embargo, esta es un tanto diferente al one versus one y al one versus all, ya que eh, tiene un nuevo modelo, el cual podemos ver aquí. Este modelo, aquí podemos ver la fórmula, el cual es el exponente de la regresión sobre el exponente de la regresión de L a total de muestras. Entonces, esto lo que pretende hacer es que nos da la probabilidad de, de cada uno de de las clases. Sin embargo, ya no van a ser totalmente independientes, sino de que la suma de estas probabilidades va a ser igual a 1. Entonces tenemos un modelo un poquito más relacionado uno con otro. Seguidamente también tiene su propia función pérdida, el cual ya no es la misma de la que hemos venido estudiando, sin embargo es otra, el cual es la entro entropía cruzada. Esta entropía cruzada es un tanto especial a las anteriores, ya que pues aquí la podemos observar, y para entenderla mejor vamos a hacerlo con un ejemplo donde tenemos las clases de perro, gato, caballo y guepardo. Entonces introducimos una imagen de un perro. Va estudiando cada una de las clases su función logística, pasa por nuestro algoritmo de softmax, y esto, como ya habíamos dicho, nos da la entre cada clase tiene que sumar la probabilidad de uno, porque son variables que el algoritmo de softmax los hace dependientes. Entonces suma uno, como podemos ver aquí, y una vez que tenemos las probabilidades, nuestra función de pérdida, lo que va a ser nuestra función de pérdida, nuestra entropía cruzada, es ver los valores que nos dio la salida y aproximarlas al momento de entrenar nuestra red, nuestro algoritmo de softmax. Los va a comparar con los valores que son reales. O sea, estos son los valores reales porque se está haciendo en el momento de entrenamiento, y estos son los valores que calculó nuestro algoritmo. Entonces los compara y los va acercando a los valores reales hasta donde se pueda el algoritmo, tratando de minimizar obviamente la diferencia entre ellos. Y así es que se va haciendo la función de coste hasta que se entrena totalmente. Bueno, una vez aterrizado lo que son los diferentes algoritmos que acabamos de explicar y cómo se implementan, vamos a hablar un poco de sus ventajas y desventajas. Como primer tema tenemos el one versus all, el cual de haciendo uso de la regresión logística para multivariable, pues tenemos que es una muy buena opción, ya que está comparando uno contra el resto. Sin embargo, va dependiendo a qué lo vayamos a enfocar, ya que es muy útil cuando no queremos darle tanto carga computacional como sería el one versus one, ya que el one versus one lo que hace es va comparando uno con uno. Entonces, al momento de hacer todas estas comparaciones, dependiendo cuántas clasificaciones tenemos, cuántas entradas tenemos, va siendo un algoritmo muy muy complejo. Entonces ahí va dependiendo qué tanto queremos, qué tanta carga computacional queremos darle al sistema. Y ahora el softmax regression es un tanto diferente a estos, ya que es una extensión del logistic regression, sin embargo con otra función de coste. Y podemos observar de que si el softmax regression lo tratamos con solamente dos entradas, dos ejemplos, dos clases, perdón, pues vendría siendo la función el algoritmo de logistic regression. Sin embargo, con otra función de coste y otro algoritmo un tanto pues no parecida, ¿no? Entonces, pues para recordar, básicamente aquí podemos asignar una entrada en el logistic regression de tamaño D, pues a una única salida que podemos llamarle K veces, o asignar una entrada de tamaño D a K salidas, pues, pero solo una vez.
Y esto se puede apreciar en la siguiente imagen, donde pues en Logistic Regression tenemos que los ejemplos pasan por la función sigmoide. Y aquí tenemos el algoritmo de softmax function, que ya lo explicamos anteriormente. Sin embargo, aquí se puede ver de una mejor manera. Y ahora bien, con base a las recomendaciones, de acuerdo a lo que investigamos, va dependiendo al uso que le vayamos a dar, a lo que estemos trabajando. Sin embargo, hay que tener en cuenta que el softmax regression, por lo que se pudo investigar, es el que se usa más en redes neuronales. Sin embargo, pues tiene como base el logistic regression. Así como también de que investigando en diversos foros, pues la mayoría de las bibliotecas que utilizan el softmax regression son implementadas en lenguajes compilados de bajo nivel. Por lo tanto, pues están muy optimizadas, lo cual lo hace un poco mejor a la hora de utilizarlas realmente. Y en la región logística múltiple, ya sea one versus one o one versus all, pues se maneja un nivel superior y está, con lo cual debe evitarse, ya que son algo confusos y pues funcionan peor al momento de hacerlos en la práctica.